Hola, bienvenidos al podcast número 34 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la actriz Nieve de Medina. Nacida en 1962, Nieve de Medina cuenta con una dilatada trayectoria profesional en teatro, cine y televisión, por la que ha recibido numerosos galardones, así como el reconocimiento del público y de la crítica especializada. Durante el transcurso de la conversación, Nieve de Medina reflexiona sobre su actividad en el mundo de la interpretación, el peso que el paso del tiempo tiene para los actores en general y para las actrices en particular, o los efectos que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre esta industria cultural. Asimismo, alude a su último trabajo, la obra de teatro Finados y Confinados, de la que además es autora y directora, y que se basa en su propia experiencia vital. Pues hola a todos. Tenemos la fortuna de volver a encontrarnos con una actriz a la que, por la que sentimos muchísima admiración y que en el año 2017 tuvimos la oportunidad de asistir a la representación de la obra Modelos Animales en la Sala Cuarta Pared de Madrid, en la que, pues después de asistir a la representación, Nieve tuvo la amabilidad de prestarse a un coloquio y a mostrarnos las bambalinas del teatro, de los decorados. En fin, fue una experiencia gratísima. Y nos volvemos a encontrar al cabo de unos años en plena pandemia y nos encontramos a una Nieve de Medina arrolladora con una nueva obra de teatro. Bienvenida, Nieve de Medina, a Cincuentopía. Muchas gracias, Charo. Encantada de estar con vosotros. Como decía, nosotros celebramos con Nieve un coloquio Modelos Animales y, pues para quien no lo recuerde, la obra versaba sobre la peripecia de una actriz de 50 años, una actriz cincuentópica, que ante la falta de trabajo en España se va a Canadá pues con una beca para escribir una obra de teatro. Y le queríamos preguntar a Nieve, ¿cómo ha evolucionado la situación de las actrices? Bueno, yo creo que ahora se están haciendo más cosas, sobre todo, yo pertenezco a CIMA Mujer, que es una asociación de mujeres cineastas y del audiovisual, y también estoy en una página que se llama De 50 para arriba. Y yo creo que ya desde hace
pues bueno, no solo desde 2017, sino antes, había un intento un poco tímido que ahora se ha manifestado de forma más fuerte, ¿no? Porque las mujeres tomaran la rienda desde muchos lugares, ¿no? En el mundo del cine, sobre todo, es la entrada de mujeres guionistas hace que haya más personajes femeninos de 50 años, inevitablemente porque los escriben ellas. También participé dirigiendo alguna lectura en las GAE, también porque había un concurso que se fomentaba eso, ¿no? A escritores o escritoras, daba igual que en sus obras de teatro tuvieran como poco una o dos mujeres de 50 años, ¿no? De a partir de 50. Mujeres maduras en general, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto sí que está haciendo que se cambie. Todo esto yo creo que vino un poco empujadito, bueno, como ocurre siempre, porque en Estados Unidos ya se hacía, incluso las grandes actrices como Meryl Streep y gente así, lo que hacen es que eligen como poco una vez al año o uno de sus proyectos que sea dirigido por una mujer, o que el guión sea de una mujer, o que el personaje tenga 50 años, es evidente, porque Meryl Streep tiene casi 70, pero me refiero a que ya eligen ellas. Entre todo lo que tienen encima de la mesa, dicen, no, me toca elegir también algo que sea escrito por una mujer. Estos pequeños pasos yo creo que están llevándonos a un escenario nuevo, para mí, yo lo veo así. Es tu caso y el de otras profesionales de la escena, el que sois unas mujeres muy polifacéticas, con una formación muy amplia y muchas de ellas, y vuelvo a repetir, como es tu caso, habéis optado por sacar adelante vuestros propios proyectos ante la falta de oferta que existía. Sí, bueno, yo esto siempre supe de muy chica que yo acabaría o dirigiendo o montándome mis cosas, que es algo muy normal en los personajes, en las personas, en los hombres, ¿no? Que de repente deciden hacer sus cosas y nadie pone ninguna pega, ¿no? A todo el mundo le parece perfecto que Sean Penn dirija o que incluso George Clooney, o sea, hay gente, no se pone ninguna pega, pero en el momento que lo hacemos las chicas parece que es más complicado, ¿no? O que es más difícil, o que se ve más raro, llámalo como quieras, ¿no? En mi caso, yo siempre desde pequeña tuve la sensación de que iba a hacer algo así, de que yo acabaría montándome mis propios espectáculos. De hecho, yo empecé en el mundo del teatro y la interpretación montándome performance en la movida madrileña cuando yo era muy jovencita. Y luego con los años, pues luego entre mi formación como actriz, mi trabajo como actriz, después yo me formé en la RESAD y me titulé como directora de escena. Además, en la RESAD teníamos asignaturas que eran de dramaturgia. Entonces, realmente había una serie de inquietudes que yo tenía que se canalizaron todas cuando empecé a estudiar más lo que es la teoría de la interpretación que el mero hecho de ser actriz, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues descubrí como un nuevo lugar, ¿no? No me extraña nada que haya actrices que sin haber tenido este periplo que he tenido yo, pues acaben dirigiendo o haciendo sus cosas porque no encuentren personajes que les lleguen al alma, porque no se escriban, porque sean muy, muy, muy cortitos, muy escuetos, que sean rancios, raquíticos, que no tengan desarrollo. Entonces entiendo perfectamente que hay actrices que hagan esto. En mi caso, yo me he puesto ya, pues mira, creo que era 2011, cuando hice Ni con el pétalo de una rosa, que era una obra mía que se estrenó en el Lara. Luego hice un documental sobre una enfermedad mental que tiene mi hermano Pablo. Ahora he puesto en pie en los teatros del Canal una obra que se llama Finados y Confinados, sobre este momento tan terrible que hemos vivido todos, no solo yo. Entonces yo noto que tengo ahí esa motivación, ¿no? Y esa necesidad, y busco el camino para encauzarla, Charo.
Bueno, eso es lo que nos diferencia al común de los mortales con los creadores, ¿no? La capacidad de que una vivencia personal, que, bueno, por desgracia es colectiva, porque la estamos viviendo todos, por ejemplo, la referida a la pandemia, pues seáis capaces de hacer una catarsis y colocarla encima de un escenario o en el celuloide. Mm. ¿Qué es lo que va a encontrar el espectador que vaya al teatro a ver Finados y Confinados? Bueno, ahora mismo nosotros ya hemos terminado en los teatros del canal, estamos viendo a ver si arrancamos gira, estamos en ello. El espectáculo de Finados y Confinados es una especie de homenaje a las víctimas del COVID, pero parte desde el caso mío personal, dramático, de la muerte de 2 hermanos míos en pandemia, que se ocupaban de un hermano menor que yo tengo con esquizofrenia paranoide y que se queda solo en ese momento, en plena pandemia, cuando estábamos todos confinados. Y entonces yo rodé muchos vídeos con el teléfono de cuando iba a la casa, de cómo le ayudaba, de las cosas que sacábamos, de ese deshacer esa casa para que él pudiera vivir ahí, ¿no? Después de esas ausencias tan grandes que se habían quedado en la casa, ¿no? Y grabé mucho ese tipo de vídeos porque no podían todos mis hermanos venir a la casa. Estábamos en confinamiento y yo tenía un papel para poder moverme, pero no todos podíamos, ¿no? Y entonces, para compartir ese momento tan privado, tan doméstico, pues yo hacía unos vídeos que luego compartía en el grupo de WhatsApp con mis hermanos, ¿no? Todo esto deparó en que de repente me di cuenta que a golpe de vídeos tenía una historia que contar, que era la nuestra, ¿no? Nuestro propio confinamiento. Y pensé que a mucha gente le habría pasado eso, ¿no? Lo mismo que a mí, tener que deshacer una casa, todo en pleno confinamiento, tener que enterrar a hermanos, que no les dieran el cadáver de sus hermanos o que hubiera que incinerarlos, todo aquello terrible que pasó, ¿no? Y entonces con esto montamos una función de teatro que se basaba sobre todo en 55 minutos de película, que no iba del tirón, sino que iba entre medias, ocurrían cosas en escena, que era que se iba preparando un rito al que invitábamos al espectador a bajar al escenario con nosotros y a hacer un acto performativo todos juntos, tomando una tisana y haciendo un homenaje a todos los que ya no están. Eso era con lo que se tenía que encontrar el público. Realmente yo no ofrecía una obra de teatro al uso, no ofrecía Hamlet ni nada, no ofrecía presentación, nudo y desenlace con esta idea aristotélica que tenemos. Pretendía presentar otra cosa y hacer un acto instalativo, performativo con el público, ¿no? Y funcionó, por lo menos en los teatros del canal, ha funcionado muy bien. Ahora quiero ver qué pasa cuando salgamos en gira, ¿no? Pues seguro que va a ser un éxito. Seguro que va a ser un éxito porque la catarsis del autor luego genera catarsis en los espectadores y yo creo que estamos, particularmente nosotros pensamos que estamos atravesando etapas, duelos que no hemos, de alguna manera, no les hemos dado la salida necesaria y la verdad que lo vamos a agradecer. Y yo quería fijar la atención en algo que hemos leído en entrevistas o en manifestaciones que has ido haciendo algo que has sentido tras la muerte de tus hermanos, como es la necesidad de atención psicológica. Si antes hablábamos de que estábamos atravesando barreras, la de la atención psicológica es una de ellas. Incluso ha surgido en el propio Congreso de los Diputados el de hacer patente el que la atención psicológica es una atención que no tiene por qué estar estigmatizada. Sí, por supuesto. Yo cuando
Además, yo tengo que decir que el apoyo que tuve durante el duelo por la muerte de mis hermanos fue de seguros sociales. Quiero decirte que creo que es importante recordar que es para mí que tiene que ser un servicio público, ¿no? En mi caso era al lado de mi casa, pero cuando luego ya estábamos en plena pandemia, pues lo hacíamos por videollamada, bueno, pues por pantalla, ¿no? Como se hizo todo en confinamiento. Y en mi caso a mí me atendió una persona que pertenece a los seguros sociales de mi barrio y que fue una atención estupenda y una profesional magnífica que me ayudó a atravesar ese duelo. Ahora mismo ya no estoy en consulta, pero no importa. Y además creo que hay que contarlo, hay que decirlo, como tú muy bien dices, Charo, para desestigmatizar este asunto, ¿no? Estamos en un mundo loco, eso me parece que lo tenemos todos claro, y estamos en un mundo loco que nos lleva todavía a más velocidad, a más deshumanización, a más conflicto y a más trastorno psicológico, ¿no? A mí me parece que tiene que ser, vamos, de atención primaria y para todos aquellos que lo necesiten, porque esto no significa que que sea un peligro para la sociedad. Esto significa que en un momento de tu vida necesitas un apoyo, un aporte, como cuando necesitas un antibiótico o, ¿sabes? Que Novalis decía que toda enfermedad es enfermedad del alma, ¿no? Entonces, yo creo que para el alma, que tiene también sus dolencias, hay que tener un tiempo, un espacio y sobre todo unos profesionales. Y están ahí. Y yo creo que hay que hacerlo visible. Incluso yo en mi caso he hecho esto y me has oído decirlo. A lo mejor supongo que cuando me entrevistó Ángel Barceló en la SER o con Jaime Cantizano también creo que hice algo y que lo dije. Lo dije sobre todo porque quizá para mí ha sido muy importante y una escuela muy grande tener un hermano con una discapacidad mental como es la esquizofrenia paranoide, que si tú le ves por la calle tú no lo dirías y tú no lo notarías. Y eso es porque es una persona que tiene como a 3 profesionales de la seguridad social, de nuestra sanidad pública, ocupándose de él. Tiene un psiquiatra, tiene un psicólogo, tiene una terapia de grupo. Y entonces tú es que yo le he presentado a mi hermano a muchísima gente y la gente no se da ni cuenta, es que no pasa. Y hay gente con problemas psiquiátricos hoy en día que están dirigiendo cosas. Quiero decir que sí, yo estoy contigo, hay que desestigmatizar mucho la enfermedad mental o incluso el trastorno o incluso la necesidad de unas consultas que sean efímeras o que sean solo por un corto plazo de un profesional de la psicología. Esta sensibilidad que muestras hacia estos problemas, pues la verdad es que echando la vista atrás y pensando en todos los aniversarios que se producen, uno de ellos fue un trabajo que a ti como actriz te dio una proyección brutal, que fue Los lunes al sol. En el que, bueno, pues la convivencia con tu pareja que estaba desempleada, con un futuro laboral en la ficción, descorazonador, pues realmente nos vamos dando cuenta que las crisis económicas que nos han ido golpeando, pues que en este caso la verdad es que el acierto del director, del cómo la llevó a la pantalla, pues también generan unos problemas que quedan soterrados, y que no solamente los sufren en sí pues los afectados, sino pues el entorno familiar. Los problemas sociales, personales que generan las crisis económicas, pues eso, lo que tú comentabas, la locura de este mundo, pues hacen difícil, o sea, los aldabonazos que nos dan pues películas, obras de teatro,
son también las que nos ayudan a ser conscientes de por lo que estamos atravesando. Yo creo que sí, que en aquel momento los lunes reflejaba una realidad muy bruta, muy bestia, que era esa precariedad del estar en paro, ¿no? Sobre todo, creo que los lunes lo que venía a contar no solo era la precariedad de la falta de trabajo, sino cómo el vivir en precario destroza todo tu entorno, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y en cuanto ahora a esta pandemia, a esta normalidad, porque yo ahora voy a hacer un documental sobre lo mismo, lo que llevé al teatro, como nos funcionó muy bonito, pues nos vamos a lanzar a rodar unas imágenes de cómo está ahora la casa de mis hermanos, ¿no? Y cómo está mi hermano Pablo después de haber atravesado esta locura casi 2 años después, y contar cómo te rehaces, ¿no?, a todo esto. Pero voy a empezar, yo creo que empiezo a montar ya la semana, o a principios de diciembre o por ahí. Para mí lo importante de esta pandemia ahora es ha dejado un lastre, ¿no? Y yo creo que el lastre que ha dejado, no quiero volver al tema anterior, pero sí que me parece que es importante, porque he estado leyendo últimamente algunas cosas sobre esto, está dejando una pandemia muy silenciosa, que es la pandemia de la enfermedad mental porque ha habido mucha gente, por ejemplo, los niños pequeños han vivido una situación muy extraña. Los chavales de 16 años a los que no se les dejaba salir, a los que se les ha culpabilizado de mogollón de cosas, de que si bebes vas a matar a tu abuela, esa especie de publicidad que se hizo en algunas paradas de autobús. Y luego ha habido mucha gente con problemas. Yo tenía un amigo que al enterarse él de que yo tenía un hermano con esquizofrenia, me comentó, ¿no?, que su hermano, que era esquizofrénico, se había suicidado en pandemia, ¿no? Porque el momento de la pandemia fue muy bestia, es decir, todos ya no queremos hablar de esto y nos estamos como alejando, y además tenemos una extraña... Hay como que se ha desestabilizado algo del tiempo, ¿no? Hablamos desde 2020, pero realmente ya llevamos 2 años de pandemia. Entonces el 2020 ha habido como 2 años que se nos han pasado casi volando, ¿no? Vamos a acabar el 2021 ahora y decimos, pero ¿cuándo fue pandemia? ¿Qué pasó con Filomena? ¿Sabes? Hay un extraño salto en el tiempo, ¿no? Y yo creo que hay una pandemia silenciosa, que es la pandemia de mucha gente que se ha quedado muy tocada psicológicamente y que no está recibiendo ayuda, por esto mismo que decíamos antes de la estigmatización o por lo que sea, que hay mucha gente que se ha quedado muy tocada. Aparte de que hemos creado la sociedad del miedo al contacto con el otro. Ya cuando nos vemos nos pedimos permiso, no nos besamos, o todavía no nos hemos quitado la mascarilla. Es decir, en los espacios abiertos a veces sí, tal, pero en general en el metro seguimos llevando todos más. Para empezar, la llevamos todos en el bolso. Entonces yo creo que todo esto está creando un marco muy diferente, un tejido social rarísimo, muy diferente. Y yo, por lo menos, que como estoy muy pendiente de cosas de psicología, leyendo a unas psicólogas, decían eso, que había una pandemia silenciosa, que era la pandemia de la enfermedad mental. Y me parece que eso va a deteriorar mucho también, pues eso, la vida familiar, lo doméstico, que al final es muy importante porque es la célula de la sociedad, ¿no? O sea, no sé, me parece. Volviendo a lo que es tu profesión, tu vida, tú tienes ahora mismo el proyecto que nos acabas de comentar. ¿Cómo ves, cómo ha influido en el discurrir de las artes escénicas el parón este del que tú comentabas, de los 2 años? ¿Cómo ha influido en los rodajes, en los ensayos previos a las representaciones teatrales? ¿Cómo crees que esto, esta huella, cómo se particulariza en el ámbito en el que tú ejerces tu profesión?
Bueno, nosotros los actores y las actrices sobre todo nos quedamos de golpe y porrazo en paro. Se dieron algunas ayudas para poder sobrevivir los actores, no para todos, pero también los maquinistas, todo lo que no fueran los eléctricos, iluminadores, todo lo que no fueran actores o dramaturgos, todo el mundo se quedó en la calle de golpe y porrazo, no había posibilidad de nada. Mucha gente tuvo que cambiar. Yo sé, no diré nombres ni nada, porque por respeto, ¿no? Pero yo tengo varias personas que tuvieron que cerrar sus casas, irse a vivir con gente o incluso irse a vivir al pueblo donde habían venido. Es muy complicado, Charo, ha sido muy complicado para todos nosotros. Y luego lo que es en sí en los rodajes, pues yo he ensayado con mascarilla en algunos sitios y en otros sitios he ensayado sin mascarilla. Y yo, por ejemplo, mira, yo hice un corto en junio de 2020, justo estábamos saliendo la famosa desescalada que se llamaba La Concha y la Madre, que ha tenido mucho recorrido y además me han dado varios premios y estoy muy contenta con un director de cine que se llama David Pérez Sañudo, que hizo una película que se llamaba Anne, que tuvo muchos Goyas. Y yo allí me hicieron pruebas de estas pequeñitas de la gotita de sangre. Y ese fue lo primero que hice al salir de pandemia. Luego, en el 2021, hice una película con Elena López Riera que se llama El agua, que está a punto de estrenarse, con Bárbara Leni. Y ahí ya me hicieron, cada vez que iba a trabajar me hacían una PCR, que es que te meten el palito por la nariz. Y ahora que he hecho una serie para televisión que se llama Días Mejores, también me hacían PCRs continuas. Teníamos que estar en algunos ensayos con mascarilla y todo el equipo estaba con mascarilla. En fin, todo eso crea un aroma extraño, es una sensación muy rara. Aparte de que la relación no es la normal. O sea, tú no puedes trabajar con un actor o con alguien sin verle la cara. Es que es fundamental. Para nosotros el gesto, la expresión es fundamental. Aparte de, ya te digo, toda la precariedad y toda la gente que se quedó fuera, Charo. Sí. Bueno, la verdad es que el público está volviendo al teatro, está volviendo al cine y esperemos que todo eso ayude a agilizar la vuelta, que vuestro trabajo se vaya normalizando, si es que, bueno, se puede emplear a estas alturas el término normalizar. Pero sí que es cierto que cuanta más demanda haya por parte del espectador acerca de, bueno, pues de productos culturales, pues todo esto ayudará a dinamizar la industria sociocultural. Pero sí que desde fuera parece complicado el realizar vuestro trabajo, el ver cómo realizáis vuestro trabajo en estas condiciones. Pues esperemos que los avances que vamos experimentando no sufran retrasos. Parece que el invierno que se avecina no presenta los mejores datos, al menos en Europa. Veremos cómo en España, cómo se va presentando el invierno en España. Y Nieve, yo quería aprovechar pues la última parte de la conversación para que nos indicaras, bueno, pues de los documentales que hemos mencionado, si hay alguna posibilidad de poder visionarlos. Por ejemplo, el documental que realizaste sobre tu hermano, ya sabemos que el recorrido de los documentales es muy efímero, pero si existe alguna posibilidad, alguna plataforma en la que, bueno, pues a través de lo que podamos volver a verlos, pues te agradeceríamos que nos lo comentaras. Pues lo siento, Charo, pero la verdad es que el documental de mi hermano estuvo paseándose por festivales, porque lo hicimos en 2014. Sí, sí.
Y sí, pasó mucho tiempo. Luego me lo pidió Televisión, pero al final no se llegó a ningún acuerdo y la verdad es que ahora mismo no está en ninguna plataforma, ya me gustaría. Yo como voy a hacer Normalidad 2020, que es el documental que voy a empezar a montar, porque prácticamente lo tengo ya. Vamos a empezar a montarlo ahora y en primavera saldrá pues por festivales o por algún lado, porque esto sí que me lo lleva una productora bastante potente. Yo lo que he pensado es que al salir ese documental, este nuevo, que es en el que vemos a Pablo solo, quizá yo pueda unir o en alguna plataforma los dos. Primero como el primero que hice sobre Pablo y luego este en el que Pablo se quedó solo al morir mis hermanos, los que se ocupaban de él, ¿no? Entonces quizá más adelante podamos volver a hablar de esto, Charo, cuando yo estrene Normalidad 2020, pero ahora mismo la verdad es que no, salvo en mi casa, no lo tengo en ningún otro sitio, el documental. Lo movimos bastante en su momento, pero no lo tengo ahora colgado en ninguna parte. Bueno, pues entonces nos emplazamos al estreno del nuevo documental y te deseamos muchísima suerte con la gira pues del montaje que acaba de terminar en los teatros del Canal. Bueno, esperamos confinados y confinados, espero. Estamos ahí negociando, ¿eh? Vamos a ver, como antes me preguntabas, ¿no? Pues hasta las giras están muy complicadas, entonces está siendo todo tan lento que pienso que a lo mejor no arranca ahora y a lo mejor arranca en enero, ¿sabes? Estoy en ello, estamos trabajando, ¿sabes? Estoy en ello, sí, ya te avisaría yo, de finados y confinados, si estuviera por gira o lo que sea, o si en un momento dado pudiese yo, pues eso, ya te digo, unir los dos documentales y que se viera en alguna plataforma, te avisaría, Charo. Sí, porque es verdad que si la distribución cinematográfica de lo que son las películas es complicada, la de los documentales es una... Sí, es complicado. Es muchísimo más complicada, pero bueno, también hay un auge de documentales que bueno, pues esperamos y deseamos que ayude a impulsar vuestro documental. Sí, ojalá. Sí. Seguro que sí. Oye, pues agradecerte si no quieres añadir nada más. Nada, que un saludo a todos los cincuentópicos y cincuentópicas y que muchas gracias a ti por este ratito. Muchas gracias y por interesaros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Nieve de Medina por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta que ha llegado el podcast número 34 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.